La Semana Santa inicia con lo que es el Domingo de Ramos, así se conoce tradicionalmente, pero en la Biblia le llama, más bien es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y hablamos muchas veces de la Semana Santa, pero podríamos decir que la Semana Santa realmente no es una semana, son 8 días, porque inicia hoy domingo y culmina con el domingo de resurrección. Por lo tanto, son realmente 8 días de darle gracias, de glorificar al Señor, de compartir de su palabra, de manera especial, todo lo relativo a la obra salvadora. Esto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén aparece en los 4 evangelios. No todos los hechos de Jesús aparecen en la Biblia, pues el mismo Señor a través del apóstol Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús dijo y las que Él hizo, no cabrían los libros en el mundo. Pero las que Dios quería que nosotros conociéramos fueron escritas en su palabra. De manera especial están registradas en los evangelios, que son 4. Y no todas las cosas que se escribió sobre Jesús en los evangelios aparecen en los 4. Sobre todo hay 3 que tienen muchos temas en común. Por eso son el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, los que aparecen como primeros 3 en el Nuevo Testamento. El evangelio de Juan narra muchas cosas que no aparecen en los otros 3 evangelios, pero lo que es la entrada triunfal de Jesús aparece en los 4. Este acontecimiento sucedió el domingo antes de la crucifixión del Señor Jesucristo y marca lo que se conoce como la última semana o los últimos días del Señor Jesús aquí en la tierra, antes de la obra de la cruz, porque sabemos que después de la resurrección Él estuvo apareciéndose de manera especial a sus discípulos, de los cuales muchos están en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ese domingo de Ramos, hace casi 2000 años. Pero vamos a leer, basándonos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, o sea, un burrito, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Muy importante esto. Hoy quiero enfocarme en una parte de lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que tiene que ver con la adoración, con la alabanza que hubo en aquel lugar para el Dios de los cielos, allí presente a través de Jesucristo. Una definición que podríamos dar de adoración es la siguiente. Se dan muchas definiciones, pero esta
me gustó para este tiempo. Y es, adoración es fundamentalmente una actitud del corazón que nos lleva a estimar a Dios por encima de todos los tesoros del mundo, a valorarle por encima de todo aquello que consideramos valioso, a amar a Dios por encima de todo lo que amamos, a saborear a Dios por encima de todo aquello que nos deleita, a admirar a Dios por encima de todo lo que admiramos, a temer a Dios por encima de todo aquello que tememos, a respetar a Dios por encima de todo lo que respetamos, a apreciar a Dios por encima de todo aquello que consideramos precioso, etc. Podemos agregar muchas frases más. Una persona no cristiana escucha esta definición de adoración y podría decir fácilmente, ¡qué exageración! Quizá un cristiano que no está en el espíritu, que está en la carne, llamado cristiano carnal, podría decir, no es para tanto. Quizás no lo dice con sus labios, pero lo piensa, lo dice en su corazón. Pero un creyente, un hijo de Dios, un cristiano que está en comunión con el Señor, que ha percibido por lo menos algo de la gloria de Dios, cuando escucha esta definición, podría decir, esa definición se queda corta. ¿Qué piensas tú de esa definición? En este momento, cuando Jesús entra a Jerusalén, hay mucha alabanza y adoración al Señor. Pero podríamos hablar de dos tipos de alabanza a nivel general. La primera es la que glorifica a Dios. Esta se caracteriza por lo siguiente: es genuina o verdadera, se enfoca en Dios, es en espíritu y verdad, sale del corazón, permanece para Dios independientemente de las circunstancias, es guiada por el Espíritu Santo. Y por supuesto se va a manifestar, va a fluir esta alabanza, esta adoración al Señor a través de adoradores, de verdaderos adoradores me refiero. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en los versículos del 23 al 24, Jesucristo, en una conversación muy especial que tuvo con una mujer, la llamada mujer samaritana, él habla de diferentes puntos, toca diferentes tópicos y asuntos, pero hay una parte que es muy relevante en esta conversación y es lo relativo a la adoración. Y voy a leer los versículos 23 y 24 cuando Jesús le dice a ella: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Qué interesante esta enseñanza, esta cátedra de lo que es la adoración que nos da el Señor Jesús en esta conversación. Este es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque para poder hacerlo en espíritu y en verdad necesitamos tener al Espíritu Santo. Basarnos en la verdad que es Jesucristo, en la verdad que es la palabra de Dios y en el poder de aquel que también es la verdad, que es el Espíritu Santo. A él también se le llama el Espíritu de verdad. En San Juan 17 Jesucristo dice, hablando con el Padre, tu palabra es verdad. O sea, la Biblia es verdad, la palabra de Dios es verdad. Jesucristo mismo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, en San Juan 14:6. Pero él dice que el Padre anda buscando adoradores. Adoradores anda buscando, porque a través de la adoración, los hijos de Dios entramos en una comunión más íntima y profunda con el Señor. Recordemos que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si hay verdaderos adoradores como
Jesús nos cuenta cuando dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay verdaderos adoradores, eso también nos da a entender que hay falsos adoradores. Hay personas que no son genuinos adoradores y pueden ser que manifiesten adoración, que proclamen adoración, pero esa adoración no es genuina. Por lo tanto, podríamos hablar ahora del segundo grupo de adoradores, de personas que alaban a Dios. Y es aquella alabanza o adoración que es de labios hacia afuera. Se caracteriza por lo siguiente: primeramente, no es comprometida, no sale del corazón, no es en espíritu y en verdad. Se hace por emociones, o por cumplir, o por aparentar, o porque otros lo hacen sencillamente. O quizás es realizada esa alabanza y adoración para que otros le vean. O sea, para ellos lucirse delante de los demás, de manera especial delante de otros cristianos, como hacían los fariseos, que hacían cosas para que los demás le vieran. Por eso el Señor nos motiva a hacer las cosas de corazón para Dios y no para que los demás nos miren y nos aplaudan. Es una adoración entonces, tal y como decía, de labios hacia afuera. De eso habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El pueblo puede llegar a adorar a Dios solamente de labios. Aquí está hablando el Señor acerca de eso. Pero una de las cosas que lleva al pueblo a eso es cuando pone al mismo nivel lo que dicen los hombres que el nivel que debe tener la palabra de Dios. Y eso es triste. Nosotros los hijos de Dios, los cristianos, sabemos que la palabra de Dios está por encima de la palabra de cualquier ser humano. Pero muchos la ponen al mismo nivel, inclusive a veces ponen por encima los dichos y tradiciones humanas antes que la misma palabra del Señor. Por cierto, cuando el Señor Jesús habla acerca de eso, Él allí está citando, está declarando también con esto que se está cumpliendo una profecía dicha a través del profeta Isaías. En el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando yo me acerco a Dios, entre comillas digo me acerco a Dios, y es solamente con una adoración de labios, pero no de corazón, realmente no me estoy acercando. Por ejemplo, en los tiempos de Isaías, físicamente se podrían acercar al templo del Señor, al lugar donde Dios se manifestaba de manera muy especial en Jerusalén. Se acercaban allí físicamente, pero su espíritu, su alma no se acercaba a Dios. No había comunión, no había relación, no había esa intimidad con el Señor, porque era una cosa externa. No había un genuino interés en la persona en acercarse a Dios. Qué triste cuando se alaba a Dios de esa manera. Es una alabanza vacía. Un ejemplo de algo que realmente no se hace para Dios, sino de labios hacia afuera, está en la conocida parábola del fariseo y el publicano, o sea, del fariseo y el cobrador de impuestos, que aparece en Lucas capítulo 18. ¿Qué sucedía allí? Allí se nos habla de un hombre, un publicano, un cobrador de impuestos, que por cierto eran muy odiados en Israel y considerados como pecadores, porque estas personas cobraban los impuestos de los judíos y le entregaban el dinero al imperio romano, que era el imperio que oprimía a Israel. Pero no solamente era esto, sino que ellos, como tenían el respaldo del imperio romano, del ejército romano,
ellos normalmente cobraban los impuestos, pero cobraban una porción extra para ellos y para darle también a los militares que les respaldaban. Y si algún israelita, algún judío decía, pero eso es más de lo que yo debería pagar por impuestos, entonces, ¿qué pueden hacer? Meterlos presos, porque ellos tenían el poder y el respaldo del ejército. Entonces estas personas no solamente que eran traidores a Israel, sino que eran abusadores y robaban a lo claro. Por eso los publicanos eran muy rechazados por el pueblo y considerados pecadores. Y en esta parábola que el Señor Jesús se inventa para dar una enseñanza al pueblo, Él les cuenta de que había un fariseo que oraba de la manera que voy a leer, pero también había un publicano, pero el publicano oraba con mucha humildad y pidiéndole al Señor misericordia. Pero miremos cómo hace su oración. Y dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Y qué está haciendo este hombre? Se está autoexaltando. Allí no hay humildad por ninguna parte. ¡Qué prepotencia! Pero fíjense qué interesante lo que dice el Señor Jesús. Recordemos que orar es hablar con Dios. Entonces dice, oraba consigo mismo. En otras palabras, él no estaba conversando con Dios, sino consigo mismo, porque esa oración no llegaba a la presencia de Dios. Era una oración de los labios hacia afuera, no venía del corazón, no era guiada por el Espíritu Santo. Era una oración altiva y prepotente. Por eso el Señor dice que hablaba, que oraba consigo mismo. Parafraseando esta parábola y adaptándola a lo que estamos hablando acerca de la adoración a Dios, podríamos decir que hay muchos que cuando alaban o adoran a Dios, lo hacen para consigo mismos. Y esa adoración, al igual que la oración del fariseo de la parábola anterior, no llega a la presencia del Señor, porque no le glorifica, porque no está enfocada en Dios, está enfocada en Él, en el mismo fariseo, en la persona que está haciendo las cosas. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando tú adoras a Dios, ¿en quién te enfocas? Adoremos a Dios con libertad. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y no estemos enfocándonos en los demás. Si hay alguien por allí que está distraído, pues dejémoslo, enfoquémonos nosotros en el Señor. Adoremos nosotros, metámonos en la presencia del Señor. Algo que pasó cuando Jesús estaba en esta entrada triunfal a Jerusalén es que en medio de toda la multitud, que por cierto Jesús viene desde lo que se conoce como el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está rodeada por varios montes, entre ellos el más conocido es el Monte de los Olivos, hay otro que se llama el Monte Scopus, etc. Y por ese lado del Monte de los Olivos estaban esas ciudades, como es Betania, como es Betfagé. Bueno, más que ciudades eran unos pequeños pueblos, unas villas. Y Jesús se quedaba en Betania normalmente, se hospedaba allí, dormía allí, en casa de sus amigos, Lázaro y sus hermanas, las hermanas de Lázaro, Marta y María. Hacía poco que Jesús, por cierto, había hecho la resurrección de Lázaro, antes de su entrada triunfal a Jerusalén, hace muy poco tiempo. Entonces, cuando Él desciende del Monte de los Olivos, sentado en ese burrito, las multitudes comienzan a aclamarlo y a alabarlo y a adorarlo, proclamarlo como el Señor, como Dios, como el Mesías, como el Cristo. Entonces sucede algo muy interesante en cuanto a la gente, ya que en aquel tiempo entregaron al Señor Jesucristo verdadera alabanza y adoración esas multitudes que estaban allí. Y se nota, por supuesto, la mano del Espíritu Santo detrás de todo esto, para que ellos pudieran adorar y exaltar a Cristo como debe de ser. Aunque debemos estar claros en que no todos eran verdaderos creyentes.
Este era un momento, un tiempo que no podía dejarse pasar como desapercibido. De tal manera que si la gente callaba en adorar al Señor, aún las piedras, esa parte de la creación inanimada de Dios, clamarían en adoración al Señor Jesús, a Dios hecho hombre, que estaba allí presente, montado en el burrito, que entraba a Jerusalén de una manera victoriosa, como se dice, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero mientras todo esto estaba sucediendo, vemos lo que nos dice en el capítulo 19 también, pero ahora los versículos 39 al 40. Entonces, algunos de los fariseos, nuevamente aparecen los fariseos aquí haciendo de las suyas. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarían. ¿Qué pasaría? Si esta gente que estaba alabando y adorando al Señor callaban, aún las piedras iban a clamar en alabanza y en adoración al Señor. Estos fariseos sencillamente muestran tal insensibilidad que eran más duros de corazón que las mismas piedras que habían allí. Más fácil adoraban al Señor aquellas piedras que estos hombres endurecidos de corazón. Aquí se nos dice que aquellos religiosos que muchas veces se oponían a Jesucristo querían impedir la alabanza y la adoración al Dios vivo allí presente. Tristemente, no es raro que aún hoy en día aparezcan en las congregaciones cristianas personas que se vuelven obstáculo para la alabanza y la adoración. Inclusive ellos se ponen, cuando están en la alabanza, a criticar, o se ponen de brazos cruzados, se ponen con una indiferencia. Es como que no hacen, pero tampoco quieren dejar hacer. Qué triste es esa situación. Pero recordemos, no nos enfoquemos en esas personas, enfoquémonos en el Señor, que es digno de toda la gloria y toda la alabanza. Entre la multitud también habían personas que estuvieron cuando Jesús resucitó a Lázaro poco tiempo antes. En Juan capítulo 12, versículos del 17 al 18, allí leemos: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, había mucha gente allí. Y como Betania estaba cerca de Jerusalén, como hablamos hace un momento, de esa gente había muchos en la multitud. Y muchos de la misma multitud habían escuchado lo que el Señor Jesucristo había realizado con Lázaro. Esa señal tan importante de resucitar a un hombre después de varios días de muerto. Esta entrada de Jesús a lo que es Jerusalén, yo la relaciono con lo que es el Salmo 24, versículos del 7 al 9, donde allí se nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Está claro que este salmo no solamente se está refiriendo a la primera entrada de Jesús a Jerusalén en aquel tiempo. Nos referimos a la primera porque Él va a entrar de una manera triunfal también al final de los tiempos. Luego que Jesús venza al anticristo, a la bestia, al hombre de pecado, al inicuo, así se le llama de varias maneras a este personaje en la palabra de Dios, cuando lo venza a él y a todos sus secuaces, someta a todos sus enemigos debajo de sus pies, Jesús va a entrar a Jerusalén.
a establecer su reino. Y va a entrar de una manera triunfal, de una manera gloriosa, sin igual. Y allí tendrá cumplimiento pleno este salmo. Podríamos decir que esa entrada primera de Jesús que se realizó ese domingo antes de su muerte en la cruz era un ensayo de lo que va a suceder al final de los tiempos. Pero sí hay una gran realidad, como dice allí. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Aquí le llaman en este salmo Jehová el fuerte y valiente. O sea, Jesucristo es Dios hecho hombre. Él es Dios. Muchos cristianos, cuando le preguntan quién es Jesucristo, dicen, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y es verdad. Pero debemos estar claros que Jesús es Dios. Él es Dios Hijo, que se hizo hombre, el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre en Jesucristo. Él es Dios y por eso Él dejó que la gente le adorara y le alabara, porque Él es Dios. Un creyente, un verdadero cristiano, no permite que se le adore. Un ángel de Dios no permite que se le adore. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, impactado por las visiones que le mostraba el ángel del Señor a él, de las cosas de los tiempos, de los últimos tiempos, todas esas visiones que aparecen del cielo, de la tierra, todas esas cosas poderosísimas e impactantes que salen en el Apocalipsis, dice que Juan se postró a los pies de ese ángel para adorarlo, pero el ángel le dijo, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo y de todos los que guardan el testimonio de Jesús. El ángel no permitió que se le adorara. Los seres humanos no deberemos adorar a nadie más excepto a Dios. Jesucristo permitió que se le adorara en muchas ocasiones, y esto nos muestra que Jesucristo es más que un profeta, aunque fue profeta, sí, pero Él es Dios hecho hombre. Y es Dios hecho hombre el que entró aquel día a Jerusalén y fue recibido con alabanza y con adoración hace casi ya 2000 años. Y que hoy damos inicio a este tiempo de Semana Santa recordando eso que sucedió. La Semana Santa es un tiempo de nosotros ponernos aún más las pilas con el Señor. Algunos dirán, pero siempre debemos ponernos las pilas con el Señor. Sí, pero qué bueno aprovechar ciertos casos para tener un impulso extra, ciertas situaciones, ciertas ocasiones, para buscar a Dios de una manera más firme, más enfática. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor, a ese que entró de manera gloriosa y majestuosa en Jerusalén. Si tú que estás allí no estás seguro o segura de haber invitado a Cristo a tu vida como Señor y Salvador, yo te motivo a que lo hagas. Dile a Él, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por amor a mí. Por lo que te invito a que entres a mi vida y que seas en ella mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a vivir en el plan y propósito que tú tienes. Te doy gracias por entrar a mi vida desde ahora y para siempre. Amén. Sigamos orando. Dios de los cielos y Dios de la gloria, Señor, que en mi vida siempre te dé la gloria a ti. Siempre te exalte, siempre te adore como el preferente asunto de mi alegría. Señor, que yo llegue a amarte por encima de todo, absolutamente de todo y de todos. Porque cuando yo te ame a ti con todas mis fuerzas, podré amar todavía mucho más que lo que amo hoy en día a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a todos. Señor, renueva mi comunión contigo. Aquí estoy, Dios de los cielos. Tu palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no estábamos allí cuando tú
resucitaste a Lázaro. No estábamos allí cuando tú, Señor, entraste triunfalmente a Jerusalén. Tampoco cuando tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Pero nosotros creemos en ti. Que esa bendición de bienaventurados los que no vieron y creyeron se manifieste en nuestras vidas. Señor, que así seamos nosotros muy bendecidos plenamente, Dios de la gloria. Que te adoremos con libertad, con entrega, con verdadera devoción y disposición. Que no permitamos que ningún fariseo moderno venga a obstaculizar la alabanza y la adoración hacia ti, Dios de la gloria. Tómame, Señor, lléname de tu presencia. Lléname de ti, Dios de la gloria, Dios todopoderoso. Y que podamos prorrumpir en gozo y alegría, en alabanza y exaltación al Dios vivo.